De 10:30 a 1 de la tarde. Vamos a entrar ahora a un tema vinculado a nuestras aspiraciones laborales. Si nos vamos a someter a una entrevista ahora presencial o también puede ser digital, vía Zoom, ¿cómo podemos serenarnos y que los nervios no nos traicionen? A veces tenemos la experiencia de vida, tenemos también los requisitos que están pidiendo para el trabajo, pero los nervios nos traicionan y no logramos comunicar lo que queremos, nos bloqueamos y la persona que nos está entrevistando dice, bueno, no se serenó, su hoja de vida decía una cosa, pero lo he sentido muy nervioso, muy nerviosa. Pasemos al siguiente. ¿Es posible lograr dominar nuestro sistema nervioso en casos tan específicos como obtener un trabajo en una entrevista laboral? Elisa Guzmán Novoa, psicóloga y coach de empleabilidad, está con nosotros. Elisa, muy buenos días. Muy buenas tardes ya. Empezó la tarde. Tardes. Sí. ¿Cómo estás, Mauricio? Un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es mío. Yo creo que las personas se han identificado con la situación y a veces la entrevista puede ser presencial, ya estamos volviendo a la presencialidad, o a veces también vía digital, porque el trabajo ahora no tiene fronteras, te puede contratar una empresa brasilera o española o argentina y tu base es Lima y desde tu ordenador vas a tener que cumplir e interactuar con otros. Tu experiencia, tu hoja de vida no logra ser verbalizada y hay personas que tienen grandes cualidades con el lenguaje escrito, con otro tipo, ¿no?, de actitudes, pero al hablar se bloquean. ¿Esto lo has experimentado en citas, en personas que acuden a ti para remediarlo? Sí, a ver, yo como headhunter, como persona especializada en este tema de selección de personal, de hecho he visto muchos profesionales con muy buen perfil, ¿no? Que cumplen muy bien con el perfil del puesto al que están postulando, pero verdaderamente en algunos casos se bloquean o se sienten con un alto nivel de ansiedad que hace que no se evidencien esas habilidades de la manera que debieran evidenciarse en una entrevista, porque como bien dices tú, Mauricio, nosotros recibimos a veces un currículum, ¿no? Pero ese currículum pues necesita también de que el reclutador o la persona que está entrevistando le ponga pues mayor detalle y eso le da una entrevista, ¿no? Entonces, de hecho, la entrevista dentro del proceso de selección es una de las partes más importantes y generalmente pues la que genera mayor nivel de ansiedad en muchos candidatos a los procesos de selección, ¿no? Y finalmente pues claro, si una persona se deja dominar de alguna manera por esos nervios, esa ansiedad, ¿no?, del momento, puede jugarle una mala pasada y obviamente quedar descartado de un proceso, ¿no? Pero también ahí está el tema de, hay dos partes siempre, ¿no? El entrevistador y el entrevistado, ¿no? Y el entrevistador, por una parte, tiene que hacer sentir cómoda a la persona, como para poder sacar lo mejor de ella, pero también el entrevistado tiene que poner de su parte para que justamente se pueda evidenciar todo aquello que quiere mostrar y vender en la entrevista. Bien. ¿Te ha tocado a veces estar como jurado o como entrevistadora? Y finalmente desde esa tribuna percibes que el nerviosismo es producto de la entrevista y que hay finalmente algo que le puede aportar a la organización que está convocando a una persona nerviosa, o necesariamente esos nervios invalidan la hoja de vida de quien estás evaluando. Mira, lo que pasa es que, claro, es un punto en contra definitivamente, porque al no poder evidenciar todo lo que debiera evidenciar la persona, es mucho más duro el trabajo del entrevistador de poder interpretar realmente que el perfil es el que acorde a lo que uno está buscando, ¿no? Pero claro, o sea, la idea es que esta persona tome esos nervios, ese nerviosismo y lo ayude de alguna manera a motivarse a poder evidenciar. ¿Qué pasa? Que sí puede invalidar,
pero también va a depender mucho del contexto de la persona, ¿no? Puede ser que una persona esté mucho tiempo buscando trabajo y obviamente eso le genera mayor carga emocional a la situación de entrevista. No es lo mismo una persona que está con trabajo, buscando trabajo o hacer un cambio, o que lo llamen para un proceso de selección, que una persona que tiene varios meses sin trabajar, y obviamente esa carga de estrés y ansiedad por conseguir el puesto de trabajo a veces juega la mala pasada. Entonces ahí es que uno también tiene que desde el lado del entrevistador tratar de ver qué es lo que está pasando en el contexto de la persona, ¿no? ¿Aconsejas al entrevistado, al evaluado, que diga, discúlpeme, estoy muy nervioso, me están dominando los nervios, deme 5 segundos para serenarme y continúo con la respuesta, ¿no?, de la pregunta que usted... ¿Qué consejos prácticos para una persona que se va a presentar digitalmente o presencialmente en una entrevista les podemos dar? Te ruego, Lisa, que nos acompañes luego de este receso que necesariamente tenemos que hacer. Guzmán Novoa es psicóloga y coach de empleabilidad. Es inherente a la condición humana ponerse nervioso por alguna circunstancia, y cómo controlarlos finalmente es el desafío. Es parte, creo que todos hemos experimentado en algún momento. Quien diga lo contrario está mintiendo. Hay personas que son absolutamente sensibles y expresan con mucha más notoriedad ese sistema nervioso si están sustentando la tesis, si se están casando, si están, no sé, recibiendo un homenaje y les piden que hablen en público. Hay personas que se bloquean, que no lo pueden hacer, ¿no? O que bailen en público, tampoco pueden, ¿no? Es más fuerte su miedo, su inseguridad. Tú sabes, Dios, por qué caminos se irá su sistema nervioso y no lo logran. Pero hemos entrado ahora a un contexto importante. Estamos en la imperiosa necesidad de tener un trabajo como eje de nuestra vida. Un trabajo va mucho más allá de un salario y de una subsistencia económica. Un trabajo es la realización de esa persona que está insertada en un mundo cotidiano, y el trabajo ahí está, esperándolos. Resulta que en la entrevista se ponen nerviosos. La propia Elisa ha hecho de jurado y de evaluadora y dice que según la posición que vayan a tomar, a veces se dan cuenta de que el nervio es producto de la entrevista y continúan con la calificación. Pero a veces se dan cuenta de que no, que lamentablemente van a tener que aprender a dominar ese sistema nervioso. Esperamos atentos todos los tips, consejos, rutinas que haya que hacer para tratar de serenarnos durante esa entrevista trascendente. Perfecto, Mauricio. Sí, mira, en realidad yo creo que hay dos etapas, ¿no? Como para poder manejar esto y poder tener una entrevista que finalmente nos lleve a ese objetivo que, como bien decías, es el poder tener un trabajo que sea más allá del sueldo y de poder decir que estamos trabajando, sino es una realización personal y profesional, ¿no? Entonces, hay un antes y un durante la entrevista. El antes, yo siempre digo que una persona que no se conoce, que no está bien preparada, obviamente puede presentar ciertos quiebres durante la entrevista y eso generar en ese momento una situación de ansiedad o de una presión muy alta que finalmente haga que la persona se bloquee. Si yo me conozco, si yo sé y me preparo y yo sé qué es lo que yo debo vender en esa entrevista de acuerdo al puesto al que yo estoy yendo, y eso hablamos de personas de diferentes niveles, ¿no? No necesariamente estamos hablando de profesionales pues de un nivel muy alto, gerentes, etcétera. Un practicante, una persona, un analista, una persona que está recién empezando su carrera profesional también puede prepararse adecuadamente y conocer de su perfil qué es lo que va a vender en esa reunión, en esa entrevista de trabajo. Y en la medida de que yo más o menos conozca cuáles son mis fortalezas, en qué flaqueo, qué es lo que seguramente para esa posición, si estoy yendo a una posición comercial, una posición administrativa, qué de mí se va a requerir, yo voy a poder tener la confianza de que cuento con eso o con el potencial para poder venderlo. Eso es como un primer paso para mí, porque es como un vendedor, ¿no? Cuando
vende algo y dice y no sabe las bondades del producto o no tiene idea de lo que está vendiendo, obviamente no tiene la capacidad ni la confianza suficiente en la situación de venta para vender el producto. Entonces es lo mismo cuando nosotros estamos en una entrevista de trabajo. Es una ventana para poder nosotros ofrecer nuestra propuesta de valor, sea el nivel, como decía, el nivel que tengamos de jerarquía o nivel profesional, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer paso, saber qué vamos a vender y qué se necesitaría en ese puesto. Y luego sobre eso prepararnos también en algunas preguntas que sepamos o que pensemos que van a ser las más recurrentes o las que seguramente las más fijas que van a venir en la entrevista. Generalmente te preguntan por los motivos de salida de los puestos, tener esa claridad, te preguntan también sobre por qué debiera ser tú la persona, tener también esa respuesta algo trabajada también nos va a ayudar a que no improvisemos, porque a veces el improvisar en una entrevista hace que ahí nos quedemos como que, me preguntaron algo que yo no sabía o que no tenía claro o qué digo. Entonces, tal vez prepararse, practicar, de alguna manera ayuda. Eso no significa que nos vamos a estresar en esa preparación, ¿no? Es decir, que vamos a generar una situación de tensión de que tengo que saber las respuestas y que ya deja de ser espontánea la entrevista, porque tampoco va por ese lado, ¿no? Está bien prepararse, pero de manera tal que también podamos nosotros reflejar cierta espontaneidad. Es una conversación finalmente y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Que estamos enfrentándonos también a un ser humano como nosotros, que probablemente también está de repente nervioso también por hacer la entrevista, no sabemos cuántas entrevistas haya hecho antes, si está preocupado por algo, y es una situación de conversación que hay que tener en mente eso, ¿no? Que son dos personas conversando sobre un tema, ¿no? Y eso, de alguna manera, nos va a ir bajando esa ansiedad, esa presión que tengamos sobre la situación. Pero yo partiría por el lado de la preparación y de estar conscientes de que tenemos que evidenciar algo y que es importante para nuestro futuro. Obviamente eso carga de ansiedad también la situación, ¿no? Porque queremos lograr algo en base a eso, ¿no? Pero también hay otras, como decías tú, otros pasos a seguir u otras cosas que también podemos hacer, como poder también conectar con nuestro cuerpo, respirar, no sé, o sea, sabemos que vamos a tener una entrevista, prepararnos, centrarnos, de repente necesitamos unos minutos para hacer ejercicios de respiración, centrarnos un momento para justamente bajar un poco esa ansiedad. A veces suena como que, ¿Y en qué momento de la condición humana llegamos a la conclusión que esos nervios son algo negativo? ¿En qué momento hemos dicho, no puedo con los nervios? Y en vez de decir, qué agradable, estos nervios me están estimulando a hacerlo mejor, estoy vivo, siento nervios, no soy una piedra, no soy una roca, qué bacán, nervios, ayúdenme a contestar con lucidez, con agudeza, porque también todo depende de cómo nos han educado o cómo nos autoeducamos también y llegamos a, de alguna manera, a cambiar estigmatizaciones, ¿no? Claro, lo que pasa es que todos estamos acostumbrados de alguna manera a pensar de que todo nos tiene que salir perfecto y excelente, ¿no? Entonces creo que esa carga hace que al sentir nosotros algo autopresionemos, ¿no? Exacto, y nos autopresionamos y decimos, no, yo tengo una entrevista, tiene que salir perfecto, tengo que saberme todas las respuestas, tengo que salir seleccionado del proceso de selección, o sea, todo me tiene que ir bien. 20 o 20, no hay otra opción, 20 o 20, claro. Pero también, como dices tú, o sea, a veces el sentir esas cosas nos motivan y hacen que nuestro cuerpo se mueva de alguna manera. Es como cuando es un tema de supervivencia, ¿no? Cuando tú tienes temor, reaccionas y te defiendes. Es lo mismo, ese temor, ese miedo, esa ansiedad que podamos tener, nos puede ayudar de repente a mostrar nuestro cuerpo incluso con mayor aplomo en una entrevista y no nos damos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta. Hay personas que en una entrevista comienzan a hablar y cuando comienzan a hablar y se apasionan por lo que están contando,
su cuerpo se va hacia adelante, se ven mucho más pues seguros y relajados, a pesar de que en ese momento se están muriendo literalmente de nervios, ¿no? Pero por eso decía, ¿no? Conectar con el cuerpo, con esa sensación y no tratar de eliminarla, sino tomarla y usarla como un motor para poder lograr algo, ¿no? Yo creo que eso es como el kit del asunto cuando no podemos dominar del todo y decir, ya, ok, voy a lograr de que esta ansiedad se me vaya, pero tomarla de alguna forma para lograr el objetivo finalmente y evidenciar otras cosas, ¿no? Que podemos evidenciar en una entrevista. Muchas gracias, Elisa. Ha sido de gran utilidad la información que nos has entregado en Siempre en Casa. Te comprometemos a visitarnos más frecuentemente para salir airosos de esas entrevistas laborales que son tan necesarias en estos tiempos. Con gusto, Mauricio, un gusto para mí haber estado acá con ustedes. Encantada. Okay. Muchas gracias. Gracias. Regresamos con más en Siempre en Casa.